fue el internet un ratito, pero Sí, lo ahí ya siento. volviste. Bueno, eso sería, creo que lo más básico de mí, realmente muy, muy contenta y muy motivada para lograr adquirir, no sé, que me guste algo más de lo que ya me había motivado para leer. Y pues, qué gusto pertenecer a este grupo. Un gusto, Gaby. No, sí, definitivamente, ojalá que este espacio pueda brindarte eso que buscas y más. Así que bueno, bienvenida siempre. Muy bien. Diana, no sé si tú podrías también ayudarnos para conocerte un poco, conocernos. Buenas noches con todos. Mi internet está un poquito mal. No se me corta, pero bueno, mi nombre es Diana, soy de la ciudad de Loja. Actualmente estoy aquí en Quito y soy licenciada en psicopedagogía. Y como dijo nuestra compañera Gaby, también no he leído mucho. Y también agradecer a Alexis por la invitación a este grupo y muy contenta de estar aquí. Muy bien, Diana, bienvenida. Bueno, pues siéntense Muchas en gracias. casa, siéntense aquí en casa en el Junco. Y bueno, vamos a dar inicio hoy día a nuestro primer libro, que es El extranjero, nuestro primer libro, nuestro tercer libro, que es El extranjero de Albert Camus. Así que bueno, les voy a compartir algo breve nada más antes de iniciar para tener como un contexto claro y comenzamos ahora sí con la lectura. ¿Pueden ver la pantalla? Sí se la ve. Sí, sí Sí, se ve. genial. Muy bien, entonces iniciamos con esta novela tan icónica, la primera novela en realidad que publica Albert Camus junto con El mito de Sísifo, ¿no? Son las dos novelas con las cuales arranca un poco su periodo literario. Quería comenzar un poco retomándonos de esta frase que ya la habíamos comentado alguna vez, pero creo que es importante para esta lectura sobre todo tenerla presente, ¿no? Esta frase tan bonita de Heráclito, la de ethos anthropo daimon, ¿no? Nosotros ya habíamos algún rato comentado que ethos significa casa, hogar, ¿no? Morada, donde uno habita, ¿sí? Es como el sitio propicio en el que uno decide habitar, ¿no? No es tampoco el ethos, no es una casa, una morada que me la dan o me la imponen, sino hace referencia a un sitio en el que yo he construido, mediante una práctica, un lugar para vivir, ¿no? Eh, Ethos después adquirirá el nombre de ética. Sin embargo, también esta morada, este lugar donde nosotros vivimos, puede traducirse o puede verse también como el carácter, ¿no? Que ya engloba muchos más aspectos que simplemente un lugar físico, sino que ya comienza a decirnos que el ethos en realidad significa un modo de vivir en el mundo, un modo de ser, un modo de estar, un modo de relacionarnos con los otros, un modo de vivir nuestra espiritualidad, nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestros afectos. Tiene que ver con una manera en cómo nosotros concebimos la vida también, ¿no? Ese modo, esa manera de ser en la vida, continúa la frase de Heráclito, anthropos daimon. Anthropos, hombre, ser humano, humanidad, y daimon tiene muchos significados, pero entre esas y la que acopla con el sentido de la frase aquí es destino, ¿no? En el fondo, la frase lo que nos dice es que el carácter del hombre, del ser humano, es su destino, ¿sí? La morada, el lugar donde vivimos, define en qué nos vamos a convertir y a dónde vamos a llegar, ¿no? A diferencia de alguna creencia que que podemos pensar que ya tenemos una vida destinada y que eso es ineludible, Heráclito lo que nos dice es que nosotros forjamos el camino hacia donde vamos y que nuestras acciones, el lugar de nuestros valores, lo que hagamos, definirá a dónde lleguemos, ¿sí? Basta con ver, por ejemplo, el ethos donde vivimos, ¿no? Nuestra casa. ¿Cómo está nuestra casa, no? ¿Cómo tenemos nuestro cuarto? ¿Cómo están nuestras relaciones interpersonales con los más cercanos, con la familia? ¿Qué hacemos en el día a día, no? Todo eso, aunque no lo crean, cosas pequeñas definen nuestro destino, en quiénes somos o quiénes vamos a llegar a ser, ¿no? ¿Por qué les hago referencia a esta frase? Porque nosotros ya hemos visto varios ethos durante el ciclo de lectura. Hemos visto el ethos, por ejemplo, de Harry Haller cuando leímos El lobo estepario. Su modo de vivir, en donde vivía, definía un poco lo que le sucedió al final. Vimos también a
Gregorio Samsa, ¿no? En la Metamorfosis de Kafka, en el libro anterior. Y también un ethos, un modo de habitar en el mundo, explotado por el trabajo, sin una vida propia, explotado por la familia, ese ethos en el que vivía, al final, ¿qué trajo? El destino que vivió, el destino fatal al que fue llevado, ¿no? Y ahora vamos a ver otro ethos, ¿no? Otro modo de vivir. Si ustedes se dan cuenta en todas las historias que hemos analizado en el círculo de lectura, cada personaje tiene un ethos, un lugar en el que habita. Y eso le ha traído en el destino en el que ahora se encuentra. No es gratuito, ¿no? Eso nos puede interpelar a nosotros mucho porque el modo en que nosotros vivimos en el día a día, cómo nos relacionamos con los demás, de qué manera estamos en el mundo, va a definir qué va a pasar en nuestro futuro y en nuestro presente también. Entonces es importante tener esto muy en claro como para poder seguir en el camino de los personajes. Simplemente El extranjero tiene dos partes, una primera parte 6 capítulos y una segunda parte 5 capítulos, que ya los iremos nosotros viendo en el transcurso de la narración. Y nada más como dato para tener un poco de ubicación geográfica, la historia que vamos a ver se desarrolla en Argel, ¿no? En Argelia, la capital de Argelia, Argel, ¿no? Una ciudad bastante poblada, como ustedes pueden ver al filo del mar Mediterráneo, es una ciudad, por lo tanto, costera, ¿no? Y donde, como ustedes pueden ver en el mapa, se ubica al norte de África, del continente africano, que en la época en que Camus escribe, esto era colonia francesa. Entonces, por eso vamos a ver referencia a franceses que viven aquí, franceses que han venido de París o de cualquier parte de Francia a poner su morada aquí, su etos aquí, ¿no? Y que viven y comparten con musulmanes, ¿no? Con esta cultura tan potente que también, bueno, hoy en día sigue todavía estando acá, ¿no? Entonces, simplemente eso. Bien, y ahora sí comencemos con el libro. Creo que ya tenemos como un contexto para ir como entrando y ahora sí vamos de lleno al librito. Entonces, va. ¿Me avisan? ¿Se logra ver el libro? Sí. Sí, sí, Sí. se ve. Genial. Tati, no sé si puedes como ayudarnos comenzando. Listo. Hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias. Pero no quiero decir nada. Quizá haya sido ayer. El asilo de ancianos está en Marengo, a 80 kilómetros de Argel. Tomaré el autobús a las 2 y llegaré por la tarde. De esa manera podré velarla. Y regresaré mañana por la noche. Pedí 2 días de licencia a mi patrón y no pudo negármelos ante una excusa semejante. Pero no parecía satisfecho. Llegué a decirle, no es culpa mía. No me respondió. Pensé entonces que no debía haberle dicho esto. Al fin y al cabo, no tenía por qué excusarme. Más bien le correspondía a él presentarme las condolencias. Pero lo hará sin duda pasado mañana, cuando me vea de luto. Por ahora, es un poco como si mamá no estuviera muerta. Después del entierro, por el contrario, será un asunto archivado y todo habrá adquirido aspecto más oficial. Tomé el autobús a las 2. Hacía mucho calor. Comí en el restaurante de Celeste, como de costumbre. Todos se condolieron mucho de mí, y Celeste me dijo, madre hay una sola. Cuando partí, me acompañaron hasta la puerta. Me sentía un poco aturdido, pues fue necesario que hubiera hasta la habitación de Manuel, para pedirle prestados una corbata negra y un brazal. Él perdió a su tío hace unos meses. Corrí para alcanzar el autobús. Me sentía adormecido, sin duda por la prisa y la carrera, añadidas a los barquinazos, al olor a gasolina y a la reverberación del camino y del cielo. Dormí casi todo el trayecto, y cuando desperté, estaba apoyado contra un militar que me sonrió y me preguntó si venía de lejos. Dije, sí, para no tener que hablar más. El asilo está a 2 kilómetros del pueblo. Hice el camino a pie. Quise ver a mamá enseguida, pero el portero me dijo que era necesario ver antes al director. Como estaba ocupado, esperé un poco. Mientras tanto, el portero me estuvo hablando y enseguida vi al director.
Me recibió en su despacho. Era un viejecito condecorado con la Legión de Honor. Me miró con sus ojos claros. Después me estrechó la mano y la retuvo tanto tiempo que yo no sabía cómo retirarla. Consultó un legajo y me dijo: la señora de Meursault entró aquí hace 3 años. Usted era su único sostén. Creí que me reprochaba alguna cosa y empecé a darle explicaciones, pero me interrumpió. No tiene usted por qué justificarse, hijo mío. He leído el legajo de su madre. Usted no podía subvenir a sus necesidades. Ella necesitaba una enfermera. Su salario es modesto. Y a fin de cuentas, era más feliz aquí. Dije: sí, señor director. Él agregó: ¿sabe usted? Aquí tenía amigos, personas de su edad. Podía compartir recuerdos de otros tiempos. Usted es joven y ella debía de aburrirse con usted. Era verdad. Cuando mamá estaba en casa, pasaba el tiempo en silencio, siguiéndome con la mirada. Durante los primeros días que estuvo en el asilo, lloraba a menudo. Pero está por la fuerza de la costumbre. Al cabo de unos meses, habría llorado si se le hubiera retirado del asilo. Siempre por la fuerza de la costumbre. Un poco por eso en el último año casi no fui a verla. Y también porque me quitaba el domingo, sin contar el esfuerzo de ir hasta el autobús, tomar los billetes y hacer 2 horas de camino. Gracias, Tati. Nieves, quizá nos podrías ayudar, por favor. No, no te escuchamos. Creo que está tu micro apagado. Perdón. Ahí sí. El director me habló aún, pero casi no lo escuchaba. Luego me dijo: supongo que usted quiere ver a su madre. Me levanté sin decir nada y salió delante de mí. En la escalera me explicó: la hemos llevado a nuestro pequeño depósito para no impresionar a los otros. Cada vez que un pensionista muere, los otros se sienten nerviosos durante 2 o 3 días y dificulta el servicio. Atravesamos un patio en donde había muchos ancianos, charlando en pequeños grupos. Callaban cuando pasábamos y reanudaban las conversaciones detrás de nosotros. Hubiérase dicho un sordo parloteo de cotorras. En la puerta de un pequeño edificio, el director me abandonó. Le dejo a usted, señor Musol. Estoy a su disposición en mi despacho. En principio, el entierro está fijado para las 10 de la mañana. Hemos pensado que así podría usted velar a la difunta. Una última palabra. Según parece, su madre expresó a menudo a sus compañeros el deseo de ser enterrada religiosamente. He tomado a mi cargo hacer lo necesario, pero quería informar a usted. Le di las gracias. Mamá, sin ser atea, jamás había pensado en la religión mientras vivió. Entré. Era una sala muy clara, blanqueada a la cal, con techo de vidrio. Estaba amueblada con sillas y caballetes en forma de X. En el centro de la sala, 2 caballetes sostenían un féretro cerrado con la tapa. Solo se veía los tornillos relucientes, hundidos apenas, destacándose sobre las tapas pintadas de nogalina. Junto al féretro estaba una enfermera árabe, con blusa blanca y un pañuelo de color vivo en la cabeza. En ese momento, el portero entró por detrás de mí. Debió de haber corrido. Tartamudeó un poco. La hemos tapado, pero voy a destornillar el cajón para que usted pueda verla. Se aproximaba al féretro cuando lo paré. Me dijo: ¿no quiere usted? Respondí: no. Se detuvo y yo estaba molesto porque sentía que no debía haber dicho eso. Al cabo de un instante me miró y me preguntó: ¿por qué? Pero sin reproche, como si estuviera informándose, dije: no sé. Entonces, retorciendo el bigote blanco, declaró sin mirarme: comprendo.
Tenía ojos hermosos, azul claro, y la tez un poco roja. Me dio una silla y se sentó también un poco a mis espaldas. La enfermera se levantó y se dirigió hacia la salida. El portero me dijo: tiene un chancro. Como no comprendía, miré a la enfermera y vi que llevaba por debajo de los ojos una venda que le rodeaba la cabeza. A la altura de la nariz, la venda estaba chata. En su rostro solo se veía la blancura del vendaje. Cuando hubo salido, el portero habló: lo voy a dejar solo. No sé qué además hice, pero se quedó de pie detrás de mí. Su presencia a mis espaldas me molestaba. Llenaba la habitación una hermosa luz de media tarde. Dos abejorros zumbaban el techo de vidrio y sentía que el sueño se apoderaba de mí. Sin volverme hacia él, dije al portero: ¿hace mucho tiempo que está usted aquí? Inmediatamente respondió: 5 años, como si hubiese estado esperando mi pregunta. Gracias, Nieves. Muchas gracias. Jonathan, ¿nos podrías ayudar, porfis? Claro que sí. A ver. Charló mucho enseguida. Se habría quedado muy asombrado si alguien le hubiera dicho que acabaría de portero en el asilo de Marengo. Tenía 74 años y era parisiense. Le interrumpí en ese momento. Ah, usted no es de aquí. Luego recordé que antes de llevarme a ver al director me habría hablado de mamá. Me había dicho que era necesario enterrarla cuanto antes porque en la llanura hacía calor, sobre todo en esta región. Entonces me había informado que había vivido en París y que le costaba mucho olvidarlo. En París se retiene al muerto 3 a veces 4 días. Aquí no hay tiempo. Todavía no se ha hecho uno a la idea cuando hay que salir corriendo detrás del coche fúnebre. Su mujer le había dicho: cállate, no son cosas para contarle al señor. El viejo había enrojecido y había pedido disculpas. Yo intervine para decir: pero no. Me pareció que lo que contaba era apropiado e interesante. En el pequeño depósito me informó que había ingresado en el asilo como indigente. Como se sentía válido, se había ofrecido para el puesto de portero. Le hice notar que en resumidas cuentas era pensionista. Me dijo que no. Ya me había llamado la atención la manera que tenía de decir ellos, los otros, y más raramente los viejos. Al hablar de los pensionistas, algunos de los cuales no tenían más de edad que él, pero naturalmente no era la misma cosa. Él era portero y en cierta medida tenía derecho sobre ellos. La enfermera entró en ese momento. La tarde había caído bruscamente. La noche habíase espesado muy rápidamente sobre el vidrio del techo. El portero oprimió el conmutador y quedé cegado por el repentino resplandor de la luz. Me invitó a dirigirme al refectorio para cenar, pero no tenía hambre. Me ofreció entonces traerme una taza de café con leche. ¿Dónde está? Como me gusta mucho el café con leche, acepté y un momento después regresó con una bandeja. Bebí, tuve deseos de fumar, pero dudé, porque no sabía si podía hacerlo delante de mamá. Reflexioné, no tenía importancia alguna. Ofrecí un cigarrillo al portero y fumamos. En un momento dado me dijo: ¿sabe usted, los amigos de su señora madre van a venir a velarla también? Es la costumbre. Tengo que ir a buscar sillas y café negro. Le pregunté si se podía apagar una de las lámparas. El resplandor de la luz contra las paredes blancas me fatigaba. Me dijo que no era posible. La instalación estaba hecha así, o todo o nada. Después no le presté mucha atención. Salió, volvió, dispuso las sillas. Sobre una de ellas apiló tazas en torno de una cafetera. Luego se sentó enfrente de mí, del otro lado de mamá. También estaba la enfermera en el fondo, vuelta de espaldas. Yo no veía lo que hacía, pero por el movimiento de los brazos me pareció que tejía. La temperatura era agradable. El café me había recalentado y por la puerta abierta contraba el aroma
de la noche y de las flores. Creo que dormité un poco. Me despertó un roce. Como había tenido los ojos cerrados, la habitación me pareció aún más deslumbrante de blancura. Delante de mí no había ni la más mínima sombra, y cada objeto, cada ángulo, todas las curvas, se dibujaban con una pureza que hería los ojos. En ese momento entraron los amigos de mamá. Eran una decena en total, y se deslizaban en silencio en medio de aquella luz enceguecedora. Se sentaron sin que crujiera una silla. Los veía como no he visto a nadie jamás, y ni un detalle de los rostros o de los trajes se me escapaba. Sin embargo, no los oía y me costaba creer en su realidad. Casi todas las mujeres llevaban delantal, y el cordón se les ceñía la cintura e hacía resaltar aún más sus abultados vientres. Nunca había notado hasta qué punto podían tener vientre las mujeres ancianas. Casi todos los hombres eran flaquísimos y llevaban bastón. Me llamaba la atención no ver los ojos en los rostros, sino solamente un resplandor sin brillo en medio de un nido de arrugas. Cuando se hubieron sentado, casi todos me miraron e inclinaron la cabeza con modestia, los labios sumidos en la boca destentada, sin que pudiera saber si me saludaban o si se trataba de un tic. Creo más bien que me saludaban. Advertí en ese momento que estaban todos cabeceando, sentados enfrente de mí, en torno del portero. Por un momento tuve la ridícula impresión de que estaban allí para juzgarme. Gracias, Jonathan. Em, Pepe, no sé si nos podrías ayudar, por favor. Ok. Poco después, una de las mujeres se echó a llorar. Estaba en segunda fila, oculta por una de sus compañeras, y no la veía bien. Lloraba con pequeños gritos. Regularmente me parecía que no se detendría jamás. Los demás parecían no oírla. Se mostraban abatidos, tristes y silenciosos. Miraban el féretro o a sus bastones o a cualquier cosa, pero no miraban a nada más. La mujer seguía llorando. Yo estaba muy asombrado porque no la conocía. Hubiera querido no oírla más. Sin embargo, no me atrevía a decírselo. El portero se inclinó hacia ella y le habló, pero sacudió la cabeza. Murmuró algo y continuó llorando con la misma regularidad. El portero vino entonces hacia mi lado, se sentó cerca de mí. Después de un rato bastante largo me informó sin mirarme. Estaba muy unida con su señora madre. Dice que era su única amiga aquí y que ahora ya no le quedaba nadie. Quedamos un largo rato así. Los suspiros y los sollozos de la mujer se hicieron más raros. Sorbía mucho. Luego cayó por fin. Yo no tenía más sueño, pero me sentía fatigado y me dolía la cintura. Ahora me resultaba penoso el silencio de todas esas gentes. Solo de vez en cuando oía un ruido singular y no podía comprender qué era. A la larga acabé por adivinar que algunos de los ancianos chupaban el interior de las mejillas y se dejaban escapar unos raros chasquidos. Tan absortos estaban en sus pensamientos que ni se daban cuenta. Tenía la impresión de que aquella muerta, acostada en medio de ellos, no significaba nada ante sus ojos, pero creo ahora que era una impresión falsa. Todos tomamos café, servido por el portero. Después, no sé más. La noche pasó. Recuerdo que en cierto momento abrí los ojos y vi que los ancianos dormían amontonados, excepto uno que me miraba fijamente, con la barbilla apoyada
en el dorso de las manos aferradas al bastón, como si no esperase sino mi despertar. Luego volví a dormirme. Me desperté porque cada vez me dolía más la cintura. El día resbalaba sobre el techo de vidrio. Poco después, uno de los ancianos se despertó y tosió mucho. Escupía en un gran pañuelo aguados y cada una de las escupidas era como un desgarramiento. Despertó a los demás y el portero dijo que debían marcharse. Se levantaron. La incómoda velada les había dejado los rostros de color a ceniza. Al salir, con gran asombro mío, todos me estrecharon la mano, como si esa noche durante la cual no cambiamos una palabra hubiese acrecentado nuestra intimidad. Estaba fatigado. El portero me condujo a su habitación y pude arreglarme un poco. Tomé café con leche, que estaba muy bueno. Cuando salí era completamente de día. Sobre las colinas que separaban ama- Amarre- Amarrego del mar, el cielo estaba arrebolado y el viento traía olor a sal. Se separaba un hermoso día, Se preparaba un hermoso día. Había mucho que no iba al campo, hacía mucho que no había al campo y sentía el placer que habría tenido en vaciarme de no haber sido por mamá. Gracias, Pepín. Carlos, no sé si nos podrías ayudar también, por favor. Seguro. Pero esperé en el patio, debajo de un plátano. Aspiraba el olor de la tierra fresca y no tenía más sueño. Pensé en los compañeros de oficina. A esta hora se levantaban para ir al trabajo. Para mí era siempre la hora más difícil. Reflexioné un momento sobre esas cosas, pero me distrajo una campana que sonaba en el interior de los edificios. Hubo movimientos detrás de las ventanas. Luego todo quedó en calma. El sol estaba algo más alto en el cielo. Comenzaba a calentarme los pies. El portero cruzó el patio y me dijo que el director me llamaba. Fui a su despacho. Me hizo firmar ciertos documentos. Vi que estaba vestido de negro con pantalón a rayas. Tomé el teléfono y me interpeló. Los empleados de pompas fúnebres han llegado hace un momento. Voy a pedirles que vengan a cerrar el féretro. ¿Quiere usted ver antes a su madre por última vez? Dije que no. Ordenó por teléfono, bajando la voz. Pues ya, diga usted a los hombres que pueden ir. Enseguida me dijo que asistiría al entierro y le di las gracias. Se sentó ante el escritorio y cruzó las pequeñas piernas. Me advirtió que yo y él estaríamos solos con la enfermera de servicio. En principio, los pensionistas no debían de asistir a los entierros. Él solo les permitía velar. Es cuestión de humanidad, señaló, pero en este caso había autorizado a seguir el cortejo a un viejo amigo de mamá, Tomás Pérez. Aquí el director sonrió. Me dijo, comprende usted, es un sentimiento un poco pueril, pero él y su madre casi no se separaban. En el asilo les hacían bromas. Les decían a Pérez, es su novia. Pérez reía. Aquello les complacía. La muerte de la señora Mousseau le ha afectado mucho. Creí que no debía denegarle la autorización, pero le prohibí velarla ayer, por consejo del médico visitador. Quedamos silenciosos bastante tiempo. El director se levantó y miró por la ventana del despacho. Después de un momento observó. Ahí está el cura de Marengo. Viene antes de la hora. Me advirtió que llevarías 3/4 de hora de marcha, por lo menos, llegar a la iglesia, que se halla en el pueblo mismo. Bajamos. Delante del edificio estaban el cura y 2 monaguillos. Uno de estos tenía el incensario, y el sacerdote se inclinaba hacia él para regular el largo de la cadena de plata. Cuando llegamos, el sacerdote se incorporó. Me llamó, hijo mío.
y me dijo algunas palabras. Entró, yo le seguí. Vi de una ojeada que los tornillos del féretro estaban hundidos y que había 4 hombres negros en la habitación. Oí al mismo tiempo al director decirme que el coche esperaba en la calle y al sacerdote comenzar las oraciones. A partir de ese momento todo se desarrolló muy rápidamente. Los hombres avanzaron hacia el féretro con un lienzo. El sacerdote, sus acompañantes, el director y yo salimos. Delante de la puerta estaba una señora que no conocía. El señor Moussaud, dijo el director. No oí el nombre de la señora y comprendí solamente que era la enfermera delegada. Inclinó sin una sonrisa el rostro huesudo y largo. Luego nos apartamos para dejar pasar el cuerpo. Seguimos a los hombres que lo llevaban y salimos del asilo. Delante de la puerta estaba el coche, lustroso, oblongo y brillante. Hacía pensar en una caja de lápices. A su lado estaban el empleado de la funeraria, hombrecillo de traje ridículo y un anciano de aspecto tímido. Comprendí que era Pérez. Llevaba un fieltro blando de copa redonda y alas anchas. Se lo quitó cuando el féretro pasó por la puerta. Un traje cuyo pantalón se arrollaba sobre los zapatos y un lazo de género negro demasiado pequeño para la camisa de cuello blanco grande. Los labios le temblaban bajo la nariz mechada de puntos negros. Los cabellos blancos, bastante finos, dejaban pasar unas curiosas orejas, colgantes y mal orladas, cuyo color rojo sangre me sorprendió en aquella pálida fisonomía. El hombre de la funeraria nos indicó nuestros lugares. El sacerdote caminaba delante, luego el coche. En torno de él, los 4 hombres, detrás del director, yo, y cerrando la marcha, la enfermera delegada y Pérez. El cielo estaba lleno de sol. Comenzaba a pesar sobre la tierra y el calor aumentaba rápidamente. No sé por qué habíamos esperado tanto tiempo antes de ponernos en marcha. Tenía calor con mi traje oscuro, el viejecito, que se había cubierto. Se quitó nuevamente el sombrero. Me había vuelto un poco hacia su lado y le miraba cuando el director me habló de él. Me dijo que a menudo mi madre y Pérez iban a pasear por la tarde hasta el pueblo, acompañados por una enfermera. Miré el campo a mi alrededor, a través de las líneas de cipreses que aproximaban las colinas al cielo, de aquella tierra rojiza y verde, de aquellas casas, pocas y bien dibujadas. Comprendía a mi madre. La tarde, en esta región, debía de ser como una tregua melancólica. Hoy el sol desbordante que hacía estremecer el paisaje lo tornaba inhumano y deprimente. Gracias, Carlos. Perdona. Sí, bueno, vamos a quedar por hoy día hasta acá. Hemos llegado hasta la página 17. Y bueno, bien interesante, ¿no? Es un relato muy, muy, muy interesante. Vamos a compartir ahí las impresiones que vamos teniendo hasta el primer momento, ¿no? Este es como el espacio para ver qué nos llama la atención, qué sentimos, qué cosas me parecen curiosas, un poco desde lo vivencial, ¿no? Entonces, bueno, vamos a irnos en grupos, en subsalas, para poder compartir. Les va a salir a los que van a irse a salas una designación para que vayan, y a los que no se van a quedar aquí en la sala principal, entonces no les va a salir nada. Así que bueno, entonces vamos ahí. A ver, déjenme solamente coordinar esto. 2, 3, 4. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. 1, 2, 3, 4. Estoy solamente viendo que no. 5, 6. Y aquí nos quedamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto.
No, acá. Ya, listos. Vamos entonces a salas. Tenemos. Ahí voy a abrir las salas. Si le sale ir, pues va. Tenemos más o menos 15 a 20 minutitos para compartir. Entonces ahí los que les sale para ir a salas, den clic en aceptar, por favor. En la sala 1 va a estar Alexis y en la sala 2 va a estar como Braulio moderando. Así que bueno. Muy bien. ¿Quién falta que vaya? 1, 2. Listo, estamos. Muy bien. Bueno, nos hemos quedado aquí. Cecibel, Mayra, Katherine, Kelly, Nati, mamá, Nieves y yo. Así que, bueno, pues muy libre para poder compartir desde lo que nos va llamando hasta ahorita la atención. Miren, lo bonito del espacio de acá es que buscamos que sea un espacio muy vivencial, ¿no? O sea, no queremos hacer reflexión desde nuestra propia realidad, desde lo que nosotros vamos viendo, intuyendo, y así ir analizando el texto, ¿no? Bajar un poco de lo literal a lo existencial. ¿Qué me dice a mí, no? ¿Qué me llama la atención? ¿Qué encuentro? ¿Qué veo? ¿Qué cosas? ¿Qué elementos me distorsionan? No sé. Entonces, muy libre ahorita para compartir, así que micro abierto. No sé quién quisiera como comenzar. Bueno, yo quisiera participar y creo que lo que más me llevo de estas páginas es el tema del fondo, creo yo, porque es el título, ¿no? El extranjero. Y cuando hay personajes tan específicos como el señor parisino, que en realidad fue una persona que era mendigo primero y luego fue como la persona que ayuda o es conserje ahí en el centro de atención de los ancianos. Luego la enfermera que también es de otro país, que utiliza su velo. Y entonces yo creo que sí, el aspecto de esto de ser extranjeros se vuelve a eso, ¿no? Que cada quien tiene sus diferentes costumbres. Él decía que en París se acostumbra a que se vele más tiempo que en el otro lugar. Entonces yo creo que esa es la perspectiva de esta parte del libro. También algo que me llamó la atención es el tema de desamor de su hijo, ¿no? A su madre. O sea, me parece impresionante de que él era como un poco apático al tema de que la madre ya no estaba aquí, ¿no? Y él era como que un poco hasta sorprendido de que la mamá había tenido un amiguito que él caminaba por casi que atrás de la tumba y siempre estaba pendiente de ella, ¿no? O sea, de cómo se daba el tema este del luto y todo. Entonces, eso también me impresionó, que el hijo sea como un poco apático a todo lo que le había pasado, o sea, bien desamorado. Eso me debo de las Gracias, Nati. lecturas. Sí, qué interesante lo que compartes, ¿no? Porque, como dice esto del desamor, parece que la carencia de sentimientos, ¿no? Incluso el libro comienza así, ¿no? Muy, muy frío, ¿no? Da como esa impresión al inicio de la lectura. Pero bueno, muchas gracias. No sé si alguien más por ahí quiere compartir. Yo, tal vez. Nieves, dale. Sí, sí. Sí. Bueno, lo que me dice a mí en especial, ¿no? Este tema de la muerte y de la ancianidad y de que los hijos a veces no es, yo le veo desde otro punto el silencio o la apatía de él o ese desgano por tener el otro encuentro, el encuentro con su madre fallecida. Le veo más bien como un sentido de culpa, creo yo, que él sentía una culpa de haberle dejado, de no haberle visitado. Bueno, dice la lectura que no le visitó el último año. Es decir, que mientras ella estuvo ahí, sí hubo contacto con él y algunas visitas, yo me supongo. Entonces, pero el hecho de abandonar a nuestros padres, a nuestros ancianos, en un lugar que no es su hogar, que no es su lugar, pues sí, crea culpa, ¿no?
crea culpa. Entonces yo creo que, o eso es lo que yo siento, que yo me sentiría culpable de abandonar a mis padres así. Pero también me indica otra cosa, y yo le veo como que el extranjero o el extraño en toda la historia es él, solo él, porque los demás formaron parte de la vida de la mamá. Los demás fueron más bien los últimos afectos que ella tuvo. Y, y entonces el extraño, el extranjero en el lugar era este joven, ¿no? Este hijo que no conocía de la historia de la mamá. Y muchas veces nos pasa que, que no conocemos a nuestras familias, ¿no? Que no nos conocemos entre nosotros y que a veces podemos pecar de esta frialdad porque no conocemos lo que están viviendo nuestros ancianos. Para mí es eso lo que me llegó, porque aunque vivamos en un entorno familiar, no nos conocemos del todo. Y todavía no aprendemos a aceptar que el tiempo pasa y que podemos estar en su lugar. Sí, muchas gracias, Nieves. Muy interesante tu reflexión, muy profunda también. Y con esto que dices, me has hecho acuerdo de esto que leímos también, que una de las razones por las cuales él le abandonó, o bueno, no le abandonó, pero deja en el asilo, bueno, abandonar, bueno, puede tener muchas decepciones, ¿no? Pero es porque no podía hablar, decía, ¿no? Se aburrían, no había diálogo, ¿no? No había comunicación, que es un poco lo que dices, es esta extrañeza de no saber quién está en tu casa y verlo desde esta perspectiva de que posiblemente, claro, el anciano, ya poniéndonos un poco más fríos como en la lectura, el anciano representa la muerte, pues, ¿no? Es el que está más cerca, el que nos recuerda que esto se acaba, que ya estamos a un paso, ¿no? Que todos llegamos a ese momento. Quizá también puede ser una muestra de rechazo, ¿no? No quiero ver, me molesta ver, porque en el fondo es un reflejo de lo que me va a pasar a mí también, ¿no? No somos eternos. Gracias, Nieves. No sé si, mamá, que tú habías alzado la mano. Buenas noches con todos. Sí, se me alzó por accidente, pero No, está bueno. muy bien. Monen, prueba en el Teams. Sí, bueno, a mí me llama la atención, sí es la actitud del hijo, ¿no? Comienza el libro diciendo que no sabe ni siquiera cuándo murió su madre, si fue ese día, si fue el día anterior. Y claro, ese es como una muestra como de desapego, no sé. Y lo que le veo yo a él cuando llega aquí al asilo, ¿no? Esta casa de Ujú. reposo, es que le da como un tipo de vergüenza. Siento yo así como de recelo, de vergüenza porque, claro, no había visitado a su madre ya un año. Entonces, es como que está así arrecelado, avergonzado. Y también mira a todos los ancianos. Me llama la atención porque, claro, le hace ver a las personas adultas ya como personas arrugadas, incluso los ojos, dice que ya no son los mismos, ¿no? Y que le quedan viendo y claro, él como que quiere evitar eso. Incluso hasta le molesta, siento yo. Entonces sí me llama la atención y también, claro, el dueño de ahí o bueno, el director, le dice, aquí estaba su mamá bien, tenía compañía, tenía con quién conversar, gente de su edad. En cambio, en su casa, dice usted, a lo mejor ocupado, no tenían diálogo, no tenían de qué conversar. Entonces también me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué sentirán los adultos mayores, ¿no? Los padres. No sé, o sea, es como para reflexionar en eso, ¿no? O sea, ¿qué hace o qué hace que uno lleve al asilo a una persona? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Qué pasa en esas familias? ¿Y cómo se sienten también nuestros adultos mayores? ¿Será que algunos dirán, prefiero estar ahí porque tengo con quién compartir? O no, o prefiero estar con mi familia. O sea, ahí se me abren un montón de interrogantes. El saber qué siente, por un lado, los hijos y por otro lado también los padres, ¿no? Los padres ancianos.
Entonces sí me cuestiona, me interroga, uno dice, ¿cómo llegará uno a la vejez? ¿Qué le pasará? ¿Cómo será la vejez o cómo será la vejez de los padres, no? Entonces sí le hace pensar a uno y le hace meditar a lo mejor en ser más abierto a, no sé, pues estar más dispuesto con los padres de uno. Ese es el mensaje. Ujú. Gracias, mamá, muchas gracias. Sí, también muy profundo lo que compartes de esto de la mirada, ¿no? Que da un poco a entender como si ya se estuviera apagando la vida, ¿no? Porque es una mirada sin Ujú. luz, ¿no? Así un poco... Y claro que nos confronta frente a esta idea de eso, de la vejez, de los padres, de nosotros mismos, ¿no? Y estas preguntas que planteas me parecen bien interesantes, como el hecho de ver qué sentirán, ¿no? ¿Qué sentiremos cuando ya nos toque a Cuando nosotros llegue. transitar por ese camino también, ¿no? ¿Qué quisiéramos nuestros hijos? En fin, tantas cosas, ¿no? ¿Alguien más que quisiera compartir, quisiera enriquecernos con cualquier reflexión que se venga, Carlos? Dale, bienvenido. Bueno, una de las cosas que, o sea, a mí me llama la atención, porque yo he tenido muchos encuentros con gente canadiense y también creole de Luisiana y gente que son galos. Ellos son muy acostumbrados a la mortandad, porque en el área donde ellos han vivido es entre muchas culturas que peleaban, o sea, entre España, Italia, los romanos. Entonces, para ellos, por ejemplo, ya la apatía es desde de nacimiento. Por eso es que este señor llega a Argelia a toparse con una cultura totalmente diferente y desconocida para él. La gente ahí es más amorosa porque siempre han tenido menos. Entonces ellos fueron conquistados por Francia y son diferentes. Por eso es que se ve que ellos le querían mucho más a la señora, le veían, hablaban, porque allá los ancianos son la base de la familia. O sea, todo está basado en la sabiduría de la persona mayor, del anciano. En Francia es totalmente diferente. La otra cosa que me llamó la atención es que la descripción que le dan al anciano en sí, o sea, a la gente que fue a verle a la señora Morceau, que por supuesto Morceau también es un nombre de un pueblo muy famoso en Francia. Entonces yo creo que también hace alusión a eso. Pero la descripción que le dan a los ancianos es muy fría, diría yo. O sea, les ven como que ya están acabados, los gestos que hacen, parece que hasta tiene asco de cómo se portan, cómo suenan, cómo se ven. Es como que está tratando de describir la decadencia del ser humano en sí. Sí, gracias, Carlos. También muy interesante esto que traes, porque por un lado es el contexto cultural, ¿no? Como dices, que es distinto, cambia. Claro. También me llama la atención ahora que hablas de contexto cultural la parte ritual, ¿no? Qué importante es para nosotros y para cada cultura lo del rito, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero lo ritual para nuestras vidas, independientemente de la religión que profesemos, de la creencia que tengamos, es muy importante los rituales, ¿no? Los de despedida, como por ejemplo los del entierro, los de nacimiento, los de cumpleaños, los de graduación, yo qué sé, siempre estamos como muy llevados por la vida ritual, nos atraviesa los ritos y a veces nosotros mismos no hacemos rituales que nos pueden ayudar para entender cosas, ¿no? Y lo que menciona de esto de el nombre, ¿no? También es muy decisivo. Ya iremos como entrando más en ese tema que es un poco más de análisis literario, pero Meursault viene de mer, que es mar, y soleil, que es sol, ¿no? Son dos figuras, Meursault es la unión de mar y sol. Son dos figuras bastante interesantes que van a hacer todo el relato bien entretenido después. Pero bueno, interesante con lo que menciona del nombre, ¿no? Gracias, Carlos. Muy interesante. No sé si Catherine, Mayra, Kelly quisieran como conversarnos también cómo les va pareciendo, qué han sentido en este primer encuentro. Buenas noches. Bueno, yo entré un poquito tarde, entonces el inicio del libro en sí no pude estar, Ajá. pero desde la parte que yo estuve, sí me llega justamente lo que han hablado del tema de la mortalidad y del tema del cariño a la madre. Es justamente lo que comentaba Nieves y comentaba Nati, el mismo hecho de que el hijo sea tan
frío a la situación que está pasando en el momento. No sé, como que te hace pensar incluso en ti mismo, en la cuestión de qué es lo que tú harás cuando te toque, o no sé, eso lo digo yo en mi perspectiva de hija también. Y, y eso, en el tema de la muerte, a mí o sea, me dejó mucho la intriga de por qué él es así tan frío. Y bueno, entiendo el tema cultural, entiendo que nosotros tenemos otras costumbres y demás. Sin embargo, sí me pareció como indolente. Y el mismo hecho de cómo lo describe y todo, sí, o sea, no sé, como que hace que le tengas al personaje un poco de hasta rabia. Eso. Gracias, Catherine. Muy valioso lo que mencionas, ¿no? Porque también uno se posiciona frente al personaje ahorita y frente a su apatía, ¿no? Y esto que dices también de los ancianos, yo creo que es como la reflexión que sale como lo primero. A mí personalmente me choca bastante porque, em, claro, por un lado yo he vivido rodeado de personas adultas todo el tiempo, ¿no? Yo me crié con mis abuelitos, con mis abuelitas, que son ya personas adultos mayores, ¿no? Y ahorita más todavía. Y yo no podría vivir con esta frialdad un acontecimiento así, pues no me, o sea, por un lado yo pensé cuando leía, por un lado decía, quizás es como una manera de protegerse del dolor, podría ser como esta apatía de no siento, no vivo, por el dolor que puede causar, pero parecería que el personaje no es muy de esto tampoco, ¿no? Entonces, sí me cuestiona sobre qué significa el tema de la muerte, ¿no? Es decir, la finitud de la vida, cómo cuidar a nuestros seres queridos más adultos, ¿no? Me llama la atención, como les digo, la falta de diálogo, la incapacidad de diálogo de Mersón, ¿no? No habla, no hablaba con la mamá, habla muy poco, es muy sucinto, eh, pero siente bastante, ¿no? Porque en el viaje al tren que siente calor, que siente esto, tiene, o sea, está como muy desarrollado, me da la impresión, lo sensorial, ¿no? Mira, llega hasta intuir esto, como él decía que los ancianos se chupan las mejillas y por eso es un chasquido, o sea, si se dan cuenta hay como elementos de mucha sensorialidad, pero poca capacidad de hablar. Y a mí me da mucha vértigo cuando no se puede hablar, es decir, esa falta de diálogo a mí me genera mucho, internamente mucho vértigo porque no hay vínculo cuando no hay diálogo, ¿no? Y con los mayores a veces se pierde ese diálogo porque hablan lo mismo y lo mismo, entonces uno es como que ya, pero el diálogo es lo más importante quizá, y yo cuando me pongo a pensar en los otros mayores, quizá lo único que hacen a veces es querer que le escuches, ¿no? Y puedes estar escuchando toda la tarde, y eso es lindísimo, pero a veces como resulta a veces muy pesado, no sé por qué, ¿no? Nos resulta un poco pesado a veces, en algunos casos, no digo siempre, pero bueno, eso les quería como compartir también. No sé si por ahí, y por cierto, Catherine, bienvenida, gracias por estar en este espacio, y bueno, ya Muchas ves que es un espacio así bastante interesante, ¿no? Así que bueno, siéntete aquí en casa para hablar y compartir. Ya les doy el paso a Nieves, a Carlos. Listo, Mayra muchas también nos gracias. hiciste la mano. Sí, perdón. No sé si tenías algo más que comentar, Mayra o Kelly. Bueno, voy a dar ya mi punto de vista, ¿no? Dale, Em, sí. eh, con respecto a lo que ya vamos leyendo en estas páginas, también sí me pongo un poco se puede decir, asociar con la vida diaria. Que ahora los jóvenes ya les cuesta mucho sentarse con las personas adultas, porque las personas adultas les gusta que les pongan un poco de atención y contar sus historias. Y entonces ahorita los jóvenes como que ya no les gusta mucho esas, esas vivencias de escucharles y ver lo que ellos vivieron o lo que entendían. Entonces como que se cansan y ya les dejan de prestar atención. Entonces creo que por ahí va más o menos la historia que yo le interpreto, que él como que no le gustaba conversar con la mamá, como que le aburría lo que ella le contaba. Entonces desde ahí ya él se fue alejando poco a poco y ya dejó de importarle lo que la mamá iba haciendo. Entonces la mamá ya se fue aferrando a las personas que estaban en el asilo, porque ellos ya le comprendían y ella podía sentirse como decir en su hábitat y
y poder, se podría decir que contar sus historias y sentirse en un mejor ambiente que en vez que el hijo. Entonces, eso fue lo que yo le Mm. interpreté en esas partes del libro. Gracias, Mayra. Es súper valioso también lo que mencionas, porque justamente vuelves a topar el tema del diálogo, ¿no? De los pares también, ¿no? Como estás con gente de la misma edad, pero claro, el Mersó cuando llega un poco, siente como una especie de, como decía mamá ahí, un poco de vergüenza, parecería, ¿no? Que es como que se quiere justificar. Y le dice, pero no, tranquilo, justamente eso, ¿no? Está con gente de su edad, tenía amigos, incluso parece que tiene un novio, ¿no? Entonces, estas ambivalencias curiosas que bien notas, Mayra, y que yo creo que vale la pena tomar en cuenta siguiendo la lectura, ¿no? Y sí, 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 yo también, yo tengo una bisabuelita que algún tiempo estuve en un asilo y yo pensaba igual, o sea, decía, por un lado no había quien le cuide. Después, también siempre está con gente de su edad, pues por ahí comparte y todo. Al final terminó volviendo a la casa porque no se adaptó mucho, pero hay ambivalencias, ¿no? Eso es un tema que se puede expandir muchísimo, ¿no? Se puede hablar de mucho, 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 mucho. Perdón, Carlos, te doy la palabra que estás levantando la mano. Sí, quería sumarle algo un poquito, o sea, cultural también, acerca de los franceses, o sea, acerca de Meursault, Ujú. porque una de las cosas que pasa cuando él va a Argelia es que ve algo que para los franceses es un lujo, un féretro. ¿Ya? Porque Francia, no solamente desde la época de los romanos, sino Napoleón, las fiebres, las plagas, la guerra mundial, primera, segunda, ellos han tenido millones y millones de muertos. Entonces, en el área francesa es muy, muy difícil encontrar un lugar donde poner a un ser querido. Es primeramente carísimo, es un lujo enterrar a un ser querido en Francia. Entonces, cuando él llega y ve que tienen un féretro ahí y está bien bonito, brillante y hay una ceremonia, eso en Francia es casi, casi nulo, solamente la gente rica tiene eso. Gracias, Carlos. Sí, Sí, pues, muy buen dato el que aportas, ¿no? Ciertamente, claro, estamos en una época de posguerra y como dices, es un lujo, ¿no? Y no abre el féretro tampoco, ¿no? No quiere verle. Curioso también. claro, no está acostumbrado. A mí me parece que él lo que está es totalmente sorprendido y en shock de ver que la mamá está ahí, porque en una época diferente, digamos, por tanta tragedia de nuevo en Francia, lo que se veía es fosas comunes. También muchos cementerios que son no solamente pequeños, sino que han sido violentados por otras culturas. O sea, él está en Claro. shock. Lo que Y, es lo s- que me parece y sumado a eso, una ceremonia religiosa, ¿no? Que no era claro. costumbre tampoco. Entonces, sí, gracias por los datos culturales, realmente que ayuda muchísimo como a ampliar un poco la mirada. Y bueno, terminamos con Nieves por cuestión de tiempo. Nieves, toma la palabra y contigo cerramos con broche de oro. Sí, solamente una cosa. Eh, Soy de las personas que no suelen juzgar la primera impresión. Entonces, yo creo que en el transcurso de lo que vayamos leyendo vamos a descubrir realmente lo que él estaba queriendo expresar o lo que no podía expresar con esta indiferencia, ¿no? Con esta actitud de primer plano. Entonces, creo que va a tocar un poquito más la lectura, irle explorando un poco más para saber qué es lo que él realmente, qué le estaba pasando por la cabeza, ¿no? Con esta actitud que él tenía. La verdad, no, como digo, no soy de juzgar a a primera vista, entonces sí me faltaría a mí algunas páginas más para poder entender Sí, qué le pasaba a este pobre conversó. muchacho. Gracias, Nieves. Muy importante lo que dices porque en realidad la situación es muy compleja y yo creo que, como dices, hay que darle un poco más de rienda para ver. Pero claro, la primera impresión que causa, ¿no? Ya está, cada uno tiene su primera impresión y vamos a ver cómo se desarrolla, como, sí, hemos recién iniciado, ¿no? Y esto hay una riqueza enorme en el transcurso de lectura. Así que bueno, gracias por compartir. Les invito a que siempre podamos tener este espacio como muy libre y por tiempos ya vamos volviendo para no extendernos mucho tampoco, que mañana tenemos actividades. Así que ya está volviendo la gente. Hola, hola, ¿cómo vamos? Bienvenidos de nuevo a la sala principal. ¿Qué tal? Regresando, muy bien, muy bien.
Bueno, espero que hayan tenido un espacio bastante rico de compartir. Nosotros hemos compartido un montón de cosas bien interesantes. Me deja Se te fue la voz. ahorita, sí. Perdón. Les decía que, bueno, me deja pensando varias cosas que hemos conversado en mi sala. Bueno, me imagino que en cada sala habrán conversado cosas distintas. Y varias preguntas también que ir respondiendo, ¿no? Así que nada, más bien agradecerles por la primera reunión de hoy día. Recién estamos arrancando con el libro y ya suscita un montón de cuestiones. También dejemos de interpelar por las preguntas que surgen, por el personaje. Merceau es un personaje que hasta ahorita causa extrañeza, ¿no? Su misma manera de estar causa extrañeza, ¿no? Él mismo parece estar extraño ante las cosas. Y quizá, como para compartirles nada más el tópico de nuestra sala, estuvo enmarcado alrededor de la vejez, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Cómo esa vejez nos puede llevar a pensar en la muerte, ¿no? ¿Cómo eso también nos puede llevar a pensar en cómo nos comunicamos con las personas mayores? Cómo nosotros estamos aproximados a la cultura a través del personaje, ¿no? Quizá ahí le pediría a Carlos que esto mismo que hablamos en nuestra sala para el jueves, nos podrías quizá al inicio contar esto que nos contaste en la sala, un poco para enmarcarnos cómo era esto de la cultura francesa, para poder seguir comentando en contexto, ¿no? Creo que es bien interesante lo que compartiste en cuanto a datos. Y en cuanto a lo existencial, la riqueza es enorme, cada uno comparte y eso es muy bonito. Así que eso. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda que quede, si no nos vemos ya el próximo día jueves. Algo que quede por ahí pendiente, ¿no? Sí. No sé si el equipo de organización, Alexao, Braulio, algo por ahí que decir. Si no, nos despedimos. No, simplemente conversarles rápidamente la experiencia que tuvimos en el café del día sábado. Creo que es el objetivo de los cafés es fomentar la amistad, ¿no? Crear una amistad buena, una amistad sana en torno a un vínculo bueno, que es el libro. Cuando hay un vínculo bueno, nace una amistad sana. Así que, claro, empezamos con una tarde de café, conversando sobre quiénes somos, la familia, de anécdotas, qué hacemos, todo ese tema. Y gracias a Dios, digo, hay una química bonita en donde se genera de por sí ya confianza, salen bromas bonitas, nos reímos mucho, pasamos genial. Hasta fuimos a bailar luego, nos fuimos a bailar, a cantar, había ahí mismo donde bailar y había karaoke también, han sido artistas, la mayoría, me quedé asombrado con esas voces geniales que tienen. Y por último fuimos a comer shawarma ahí por la zona y nos despedimos. Eso fue el sábado. Y como estábamos con visitas de Loja, José Luis y Diana, que son novios, el domingo nos encontramos otra vez, nos fuimos a misa de 12 a Santo Domingo, luego fuimos a pasear ¿Y por se centro. casaron? No. No, pero ya dejaron Ay. reservando al curita. Así que luego fuimos a ¿qué más hicimos? A pasear por Quito y así estuvimos creo que hasta las 4 de la tarde. Entonces creo que de eso se trata, ¿no? Justo conversamos hace un ratito, en Otavalo ya hay un buen grupo también, si es que tienen la iniciativa alguien, creo que están 5 o 6, 5 me parece, si es que tienen la iniciativa de conocerse, pues invítense a un café, vayan y conversen, conózcanse, quieren conversar del libro o simplemente pasar un momento bonito. Ustedes saben que aquí se fomenta amistades verdaderas y buenas. Así que Otavalo, no sé, en otros lugares también. Pero bueno, todo se irá dando al paso, pero que sepan que el objetivo es ese, crear la República de la Amistad, como dice Daniel. Así que eso nomás. No sé si alguien más, quizá de los que estuvieron, quiere aportar algo. Muy bien, lo que pasó el sábado se queda el sábado, dicen. Muy bien. Ya, pues, listo, gracias, Alexao. Sí, es una experiencia muy valiosa, les invito a que vayan. Es muy distendida, el grupo es muy bonito. La idea es que nos conozcamos, sobre todo si estamos en Quito, procuremos, ya saben que primer sábado de mes es cafecito. Entonces ya vayan separando desde ya su agenda y asistan, que es un bonito momento para pasarla chévere, para pasarla bonito y para que se conozcan y se fomente esta amistad que yo creo que nos va a hacer mucho bien al círculo, va a fomentar una comunidad, que es la idea, aparte de leer, fomentar entre nosotros una comunidad. Así que eso, muy bien, nos estamos viendo el jueves, cuídense mucho, abrazos, tengan bonita semana, ya nos veremos, pues cuídense.
Nos vemos. Linda noche Chao, a todos. chao. Que Bye, pase bye. bonito. Chao, chao. Buenas noches. Descansen, Buenas descansen. noches. Buenas noches. Chao, Sí, Vivi. buenas noches. Chao, Dani. Cuídense. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, chao. Yo voy a detener la grabación.